Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos y el Canal UCR. Quisimos aprovechar esta fecha, aunque no cae exactamente el día 1 de diciembre, pero que nos parece muy importante analizar el tema de la abolición del ejército, qué es lo que realmente significa para la cultura política costarricense, para la construcción del Estado, para la construcción de efectivamente lo que somos. Por eso hoy vamos a analizar acá en Sobre la Mesa Costa Rica a 70 años de la abolición del ejército. Por eso entonces hoy vamos a estar con la presencia de, ya me voy a equivocar, Sura Yaví. Correcto. Ramírez Varas, economista, investigador del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. Hola Marcela y muchas gracias por la invitación. Con todo gusto. Bueno, también estamos con Cristina Guisabel Mendoza, ella es politóloga, especialista en relaciones exteriores y política internacional. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación, encantada de estar acá. Y con Ana Yancy Espinosa Quiroz, que es la directora académica de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano. Gracias Marcela por la invitación. Bueno, y para empezar vamos entonces a ver una cápsula de contextualización que nos prepararon para el programa de hoy. Costa Rica fue la primera nación del mundo en abolir el ejército. Esto ocurrió 9 meses después de terminada la Guerra Civil de 1948. Bajo el mando del presidente de la Junta Fundadora de la Segunda República, José María Figueres Ferrer. El anuncio se hizo el 1 de diciembre de 1948 en el cuartel Bellavista, hoy en día el Museo Nacional, y fue un acto político cargado de mucho simbolismo. Con un mazo en la mano, José María Figueres Ferrer golpeó uno de los muros del cuartel, emulando la destrucción de la institución del ejército y anunciando una nueva era para el Estado costarricense, donde en cada fiesta patria no desfilarían militares, sino el nuevo ejército de Costa Rica, sus estudiantes. La poca cultura militar que había en el país fue una ventaja con la que contó la Junta Fundadora de la Segunda República, para que la decisión no pareciera tan excéntrica para las y los costarricenses, como si lo era para figuras extranjeras. De hecho, en aquel entonces varias naciones catalogaron la decisión de abolir el ejército como algo ridículo, y fuimos sujetos a expresiones burlistas designando a Costa Rica como un país de una categoría inferior por no querer tener un ejército. ¿Pero qué significa para Costa Rica no tener ejército desde hace 70 años? En los años posteriores a la desmilitarización, Costa Rica elevó del 15 al 35% la inversión en educación y pudo triplicar la cantidad de escuelas. También pudo aumentar a un 29% del Producto Interno Bruto el dinero destinado a salud y hacer que se triplicara el porcentaje del seguro social de la población. Esto según los datos recogidos por los investigadores del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. Hoy ponemos sobre la mesa la celebración de la abolición del ejército en Costa Rica. Ana Yancy, algo que un poco se plantea en la cápsula y que conversábamos antes de iniciar el programa, es que hay como también una idea, como no tenemos ejército, ¿verdad?, de que hay cosas que son como ejército y que realmente no lo son, ¿verdad? Hay como un imaginario de lo que sí es y de lo que no es. Tal vez en ese sentido más bien usted nos podría explicar efectivamente qué es lo que significa tener un ejército, cuáles son las funciones de un ejército, ¿verdad?, y la diferencia con la policía. Bueno, básicamente los ejércitos se encargan de velar por la soberanía de los estados, por preservar el territorio y sobre todo reaccionar frente a amenazas que vienen desde fuera del territorio nacional, de fuera del país. Las policías se encargan de lo que es la seguridad pública, la convivencia, el orden público, prevenir la comisión de delitos y obviamente tratar de combatirlos. Unos están destinados para la protección hacia afuera y eso implica participar activamente en las guerras, por ejemplo. La policía en principio se supone que, su deber es proteger a la población y no necesariamente busca herir o lesionar a las personas en el proceso de realizar esa función. Básicamente, digamos, uno enfocado hacia lo interno, el otro hacia lo externo. Para el que ve lo externo, los demás son enemigos, a lo interno obviamente es cómo mejorar la convivencia. Claro. Sura, ustedes que hicieron esta investigación para ver efectivamente qué es lo que
¿verdad? Costa Rica ganó al no tener ejército. ¿Ustedes pudieron encontrar, digamos, esas diferencias entre lo que fue la generación, digamos, de una policía civilista y el no contar con un ejército? Bueno, parte de lo que señalamos en el estudio es que a partir del 50, uno puede ver una tendencia decreciente del gasto en seguridad pública a lo largo de 25 años. Y hay una reasignación también de gasto de gobierno a otros destinos, un poco como los que fueron señalados, ¿verdad? Entre el 20 y el 49, en promedio el Estado gastaba un 15% en educación. Ya esto empieza a crecer potencialmente y en el 69 ya llega a ser un 35%, por ejemplo. Igual, por ejemplo, algo como infraestructura, salud, educación, para el 49, para el 50 destinaba un 2,3% del PIB. Ya para el 74 eso representa un 13,8%. Entonces hay parte
continuamos en Sobre la Mesa a 70 años de la abolición del ejército. Quisimos además hacer este programa porque efectivamente esta decisión tiene implicaciones en varios ámbitos y además nos parece que es una decisión muy importante que en cierta medida a veces las generaciones más jóvenes y hasta a veces las más viejas se les va como olvidando lo que eso significa para la cultura política y también para lo que somos como país. En ese sentido, Cristina, ¿cuáles son, digamos, las implicaciones políticas que tuvo esa decisión? Bueno, una de las, digamos, la más importante es o fue, bueno, cómo garantizar la seguridad del país. Si no tenemos ejército y tenemos posibilidad de, en aquella época, estamos hablando, vuelvo a insistir, 1948, con una Nicaragua hostil en la frontera norte, bueno, ¿cómo vamos a hacer para cumplir la función de defensa de la soberanía? Y ahí entra toda la política exterior costarricense de basar su defensa en los organismos multilaterales, la OEA, en los tratados, la OEA y las Naciones Unidas, en los tratados internacionales, la Carta Fundamental de las Naciones Unidas y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y una gran confianza en el derecho internacional. Entonces, Costa Rica desde entonces ha empezado a muy rápidamente, si ustedes ven la historia diplomática de este país, muy rápidamente se moviliza los políticos, los diplomáticos para hacer funcionar estos mecanismos. Ya sea se va a La Haya, se convoca a la OEA, inclusive a los organismos centroamericanos, a gobiernos amigos. Y ese ha sido una consecuencia política muy importante. No es que se dejó vacío ese espacio de política, sino que se encontraron otros instrumentos. Yo lo que quisiera resaltar, porque es lo que me parece más sorprendente y que me llena más de satisfacción a mí personalmente, es ver cómo Costa Rica hizo eso 20, 30 años antes que muchos países. Porque cuando cayó el muro de Berlín, digamos, con el fin de la Guerra Fría, se puso de moda, para decirlo de alguna manera, la multilateralidad. Todos éramos multilateralistas y la ONU se reunían por todas partes y todo el mundo iba, y la gran comunidad internacional. Bueno, Costa Rica lo había estado haciendo desde calladito y con pocos recursos, porque pues al fin y al cabo se tienen los recursos que se tienen y el territorio que se tiene. Somos un país pequeño en el centro de América, pero aún así uno ve la trayectoria muy sistemática de apoyo a las cartas de los derechos humanos, a la Declaración Universal, a toda la Convención del Mar, a la desnuclearización de América Latina, y uno ve siempre a los diplomáticos costarricenses con los medios escasísimos con los que tienen que trabajar, ahí estando en la vanguardia de lo que hasta hace muy poco se consideraba el lado positivo de formación de la comunidad internacional. Y creo que eso que usted acaba de plantear es tan importante en el sentido de que cuando uno habla con personas fuera del país que tienen ejércitos, ¿verdad? Pero es que la seguridad, sí, pero es que hay mecanismos, hay cartas, o sea, no es que están, ¿verdad? Costa Rica lo asume como que no está sola en el mundo y que si algo sucede, ¿verdad? No es que necesita su propio ejército para su protección, sino que existe toda una serie de derechos, ¿verdad? O sea, que todo el derecho internacional va a proteger a un país como el nuestro. Y les cuesta mucho, digamos, entender esa posición, ¿verdad?, de Costa Rica de creer desde hace tanto tiempo en esos mecanismos, ¿verdad? Porque eso es como lo que siempre te dicen,
pero ¿y cómo? ¿Y si algo pasa de verdad? Pero ¿y las fronteras? A mí siempre la pregunta que me hacen, ¿y quién protege las fronteras? Y la policía. Pero es que, sí, ¿verdad? Y estuvimos en un conflicto en los 80s y siempre estuvo eso ahí, ¿verdad? ¿Es tan fuerte eso a nivel internacional? ¿La gente ya, digamos, ha variado tanto o es más en el común, digamos, de los académicos que no logran entender eso, doña Cristina? Bueno, la mayoría de los países siguen teniendo una definición muy estadocéntrica y muy de fronteras y muy de protección del enemigo externo. Pero yo quisiera traer a colación el caso, el ejemplo de la Unión Europea. Sí. La los países europeos se han pasado guerreando en toda la historia, ¿no? O sea, salvajemente. Sí. Las cantidades de muertos bueno, todas las destrucciones, si uno ve las destrucciones después de la Segunda Guerra Mundial, como quedaron las ciudades alemanas, bueno, es horrible. Y ahora usted va a Europa y pasa las fronteras y ni cuenta se da que está pasando de un lugar a otro. Ahí en Europa es donde justamente se han hecho más avances con relación a esta diferencia que yo estaba haciendo de seguridad del Estado y seguridad del individuo. Aún son países que no han disuelto sus ejércitos y que sin embargo toda la gran preparación que reciben los militares es de ayuda humanitaria, de asistencia en emergencias, ponen los helicópteros ahí a echar agua cuando hay incendios y toda una serie de funciones que son más cercanas a las funciones de una policía, sí, o a otros cuerpos del Estado que a las del ejército ofensivo de la Segunda Guerra o de la Primera Guerra. Lo que sí tengo que señalar que esa visión está siendo cuestionada ahora muy duramente. Y todos sabemos, bueno, que Inglaterra se está saliendo de la Unión Europea, que hay varios países de la Unión Europea que no quieren seguir las reglas comunes, que quieren establecer fronteras, etcétera, etcétera. Entonces sí se ha avanzado mucho, hemos ganado mucho, Costa Rica se puede sentir orgullosa de haber sido pionero, pero ojo al Cristo. Sí, hay que tener cuidado para no echar para atrás, exacto, ¿verdad? Porque no es fácil construir ese imaginario y ahí quería un poco ligarlo con, ¿verdad?, hacerle la pregunta a Nayansi, porque sí, efectivamente, una puede avanzar en ese sentido, pero cuando, ¿verdad?, y hemos construido como un imaginario en el sentido de que somos un país de paz, pero últimamente hay, ¿verdad?, como movimientos en redes de que somos bélicos, de que no somos tan pacíficos, que hay, ¿verdad?, como esa idea de que efectivamente no tenemos ejército, pero no es tan real. No sé si me doy como a entender, ¿verdad? Que a mí un poco me preocupa que más bien estemos retrocediendo más en la línea de lo que decía Cristina. Yo creo que ese es siempre un riesgo o una amenaza latente, sobre todo cuando nosotros como sociedad no reflexionamos sobre cuál es la diferencia de no tener un ejército. Y no necesariamente porque no lo conozcamos, porque ahora, gracias a la tecnología, estamos muy conscientes de las cosas que pasan teniendo en los ejércitos. Yo creo que, por ejemplo, desde la parte del imaginario o de la parte de lo social, el otro día escuchaba justamente uno de estos días hablando a don Manuel Araya diciendo que Costa Rica, al no tener un ejército, tuvo que aprender de otras maneras a resolver problemas y lo hizo a través del diálogo y a través de la negociación, que yo digamos no le había puesto como tal vez mucha mente a ese tipo de comentario, pero me parece que ha sido cierto por mucho tiempo, pero que también puede ser que lo estemos perdiendo, o sea, cada vez vemos una sociedad más polarizada. Y hay otra cosa, digamos, por ejemplo, que yo sí me planteo y que tiene que ver con el proceso de la abolición del ejército fue muy vertical, o sea, fue una decisión política, a la gente le llega
lo asume así como va llegando, pero no nos cuestionamos, no reflexionamos, no nos planteamos hacia dónde vamos o incluso si eso nos hace diferentes. De pronto hay gente que se siente, algunas personas en nuestro país se sienten como que nos estamos perdiendo de algo por no tener ejército. De pronto nos sentimos que no calzamos en este mundo donde todos tienen, como decías antes, ¿qué pasa con la frontera si no tenemos quien nos defienda? Y me acuerdo también de algo que mencionó Cristina uno de estos días, de que Costa Rica ha vivido elementos, o sea, ha tenido, como decir, situaciones de facto que se convirtieron luego en conceptos internacionales, como el tema de seguridad humana. Sí. Costa Rica ya, o sea, lo venía viviendo. El tema es que nosotros no reflexionamos sobre eso y nosotros, en vez de cuestionarnos o de analizar sobre nuestra propia realidad, incluso crear esos conceptos como los que mencionaba Cristina, de cómo, porque ella todavía no lo hablaba y me imagino que lo va a mencionar, pero ella hablaba incluso de responsabilidad de proteger, que es un concepto también muy novedoso que se ha venido hablando a nivel internacional. Que ella decía, Costa Rica lo está viviendo o lo ha vivido y nosotros estamos siempre tratando de calzar en los conceptos de otros, sí, porque estamos adoleciendo de una capacidad de reflexionar hacia lo interno y decir no solo qué nos hace diferentes, sino qué podemos aportar como país y como sociedad. Siempre nos estamos mirando en los espejos equivocados. Sí, eso yo creo que también es muy importante porque ahora que planteabas el tema de que alguna gente se cuestiona si nos estamos perdiendo de algo, yo me cuestiono, ¿verdad? Cuando alguien dice eso o le pregunta a uno esas cosas, yo digo, ¿pero de qué nos estaremos perdiendo? O sea, cuando una analiza, que yo ahora les daba el ejemplo, que el ministro de Seguridad, cuando hay bloqueos, está en conferencia de prensa y dice, les mandamos a decir que levanten el bloqueo porque es ilegal y aquí y allá, y resulta que uno es porque alguna cuestión está fuera del país y hay una manifestación y lo que todo el mundo te dice, no salgas a la calle porque mandan a la policía y va a garrotazo y dice, pero si uno no está haciendo nada, está viendo, no le van a dar garrotazos, que te van a dar garrotazos, que no salgas a la calle, ¿verdad? O sea, esa gran diferencia yo creo que a veces no la asumimos, ¿verdad?, desde ese lugar y no vemos lo positivo, que era lo que Ana Yancy estaba planteando. Y bueno, y tampoco vemos lo económico, porque también tiene implicaciones desde lo económico, pero como tenemos que hacer una pausa, más bien Sura, para que se prepare, para que cuando vengamos nos explique efectivamente también cómo el no tener ejércitos también nos ha beneficiado desde el punto de vista de otro tipo de inversión. Estamos acá en Sobre la Mesa, 70 años de la abolición del ejército, ya regresamos. Continuamos en Sobre la Mesa, 70 años de la abolición del ejército. Antes de ir a una pausa, precisamente Cristina y Ana Yancy nos estaban explicando las implicaciones políticas y en el imaginario lo que tuvo, digamos, para el país esa decisión. Creo que Sura, además de la pregunta que yo le hacía del tema económico, también se quería referir a lo que ellas habían expuesto. No, claro, a la pregunta que inicialmente planteaste de cómo se protege una frontera sin ejército, bueno, ya y en referencia a lo que mencionó Cristina, ya en 2 ocasiones hemos invocado el Tratado de Asistencia Recíproca, conocido como el Tratado del Río, lo hicimos en el 48 y sí, lo hicimos en el 55. De hecho, esto es muy importante porque a finales del 54 y en el 55, sin entrar en muchos detalles, ciertamente la democracia todavía no estaba consolidada y todavía no había confianza en el sistema electoral. Entonces las fuerzas de oposición en ese momento sí quisieron hacerse del poder a través de un derrocamiento. Fue gracias, sin embargo, como no había un ejército en el país, todos los recursos había que traerlos desde Nicaragua en este caso, y se hizo con el apoyo de Somoza. Esta situación permitió al gobierno en aquella época invocar al Tratado del Río, que básicamente establece, es un tratado de la OEA, que una agresión a uno de sus miembros es una agresión a todas las partes. Entonces esto permitió al cabo de un tiempo darle una salida diplomática, y esto marcó mucho el juego político hacia futuro, porque aún si hubiera habido, y que fue lo que hubo, intenciones de hacerse el poder bajo la vía armada, no hay los medios para realizarlo. Entonces, al poco tiempo, y hay como una serie de políticas de amnistía y otras cosas que ocurren,
se acepta que el juego político en Costa Rica es el juego a través de la vía electoral. Y esto se ve reflejado, por ejemplo, en el 62, donde ya Otilio Ulate, Calderón y la representación de Liberación Nacional, Orlich, ya están, parte de los bandos principales que participaron en la guerra civil, ya están aceptando un nuevo juego que es a través de las elecciones. Antes de entrar al tema económico, Cristina se Sí. quería referir, sí. Sí, que quisiera referirme un momentito al TIAR, al Tratado de Río, porque bueno, muchos sabrán, los colegas de Relaciones Internacionales estarán diciendo, sí, pero el Tratado de Río está pasando una crisis muy grande. Y sí, efectivamente, el Tratado de Río está en estos momentos, ha sido denunciado por algunos países y hay bastantes que se quieren salir, etcétera. Y ahí es donde quiero traer a colación la noción a la que se refirió Ana Yancy de responsabilidad Responsabilidad de proteger. Porque justamente cuando se firmó el TIAR, el concepto base era el de seguridad colectiva. En el tiempo o sea, en los últimos 25 años se ha venido desarrollando el concepto y la idea que la comunidad internacional tiene la responsabilidad de proteger a los ciudadanos de un país cuando las autoridades de ese país son incapaces o no quieren protegerlos. Y entonces la comunidad internacional debe de meterse. Esa reciente evolución también es otra cosa que beneficia mucho a Costa Rica, porque si no funcionan los tratados, si no, por alguna razón, las Naciones Unidas no logra hacer funcionar su carta, pues entonces está la responsabilidad de proteger, que de alguna manera también ya en el caso costarricense ha existido, porque las últimas escaramuzas con Nicaragua vinieron aviones de países amigos que nos habían estado movilizados por el TIAR, sino que Carlos Andrés Pérez y no sé, no me acuerdo qué otro presidente socialdemócrata latinoamericano en el poder en esa época mandó aviones como un deterrente para que los aviones de Somoza no hicieran de las suyas en el país. Ahora, a mí lo que me preocupa, y lo vuelvo a decir, es que todas estas nociones, bueno, se desarrollan, nacen, se fortalecen, pero a veces desaparecen. Sí. Y eso nosotros en Costa Rica tenemos que estar muy conscientes de la obligación de defender, de promover la paz, porque eso es la paz, porque sí, hay mucha gente que por alguna razón no le gusta. Sí, no empezar con estos enredos, ¿verdad? De que bélico, no bélico, que armas y no armas, y que entonces sí tenemos ejército porque hay policía y porque hay armas en la calle. Eso es otro tema, ¿verdad? Eso es un tema de seguridad, ¿verdad? Es un tema de seguridad interna, no es un tema militar, que yo creo que eso es algo que tenemos que tener como muy claro, ¿verdad? Y ahí Ana Yancy, que es experta en armas, ahora podríamos como retomar ese tema, para que ahora sí, Sura nos explique, ¿verdad? Efectivamente, no, por supuesto que además es muy importante lo que usted estaba planteando, Cristina, porque también a veces, sí, muy bonito lo que hemos dicho, ¿verdad? El imaginario y la cosa, pero también ahora además que te estamos hablando en momentos de crisis fiscal, bueno, ¿qué es lo que ha implicado también económicamente no tener ejército? Porque el tener ejército también tiene implicaciones económicas en el país, ¿verdad? Ustedes en la investigación encontraron varias cosas, ya nos adelantó algunas, pero bueno, tal vez podría extenderse un poco más en lo que la investigación arrojó. Bueno, uno de los resultados principales es que comparando el efecto que tuvo la abolición del ejército y la forma que lo hacemos, tal vez como un modo introductorio, así sin mucho detalle, idealmente uno desearía, cuando uno estudia un efecto en un país que solo le ocurre a un país, es compararlo con uno muy similar, o sea, como una especie de Costa Rica que no tuvo la abolición del ejército. Entonces, muchas veces las ciencias sociales permiten estos ejemplos, por ejemplo, Berlín del Este y Berlín del Oeste, Corea del Sur y Corea del Norte. Entonces, muchas veces hay
tenés como ejemplo experimentos naturales de dos lugares que comparten muchas características y en este caso solo se diferencian por un arreglo político o institucional. En el caso de Costa Rica, de la forma que lo hacemos, nada más como para explicar un poco brevemente, es, bueno, tenemos una serie de países latinoamericanos y una serie de variables de desarrollo comercial, de niveles educativos, y ¿qué usamos para explicar entonces de la siguiente manera el país? Decimos, bueno, tenemos una Costa Rica que no abolió el ejército del 20 al 49. Entonces, ¿cuál es la mejor combinación de países y variables que ayudan a explicar esta Costa Rica? ¿Y qué pasa? Y uno se asegura que eso funciona bien y luego uno dice, bueno, ¿y qué pasa después de la abolición? Entonces uno crea como una especie de Costa Rica contrafactual o sintética y luego uno ve cómo esto diverge. Esto se ha usado, por ejemplo, en España para medir el efecto de la ETA en el País Vasco, por ejemplo. Claro. Se llama método controsintético. Entonces, ¿qué encontramos cuando vemos, por ejemplo, la diferencia entre el contrafactual y el real? Bueno, que uno de los aportes más grandes que dio la abolición es que Costa Rica pudo crecer un 1% más de lo que hubiera crecido si no hubiera abolido el ejército. Esto implica, y esto es como una medida que se usa en economía, en cuánto tiempo el país puede duplicar su producción. En el caso de Costa Rica, el PIB, ¿verdad? Entonces, en el caso de Costa Rica pasamos del periodo anterior a la abolición a necesitar 53 años para duplicarlo a 30. Y de hecho éramos el cuarto país que crecía más lento de Latinoamérica. Hasta que abolimos el ejército. Entre el 20 y el 49 éramos el país que crecía, el cuarto país que crecía más lento de Latinoamérica. Pasamos a ser el segundo que crece más rápido. Hay una gran diferencia. Y esto claramente se refleja en muchas de las variables de desarrollo que estábamos conversando antes. Y para puntualizar un poco también sobre las consecuencias políticas que se hablaban antes, cuando uno compara Costa Rica con la experiencia, no es el ejercicio principal de nuestra investigación, pero si uno compara con la región, pues la historia de los ejércitos es elocuentemente triste. De hecho, Latinoamérica del 51 al 2010 ha tenido, entre exitosos y no exitosos, 97 golpes de Estado, ha tenido 21 episodios de violencia, de conflictos internacionales, ha tenido 35 episodios de violencia étnica y ha tenido 134 episodios de violencia civil, por ejemplo, como la de Sendero Luminoso en Perú y entre otras, donde ha participado el ejército. Entonces, las consecuencias de haberlo abolido claramente se vuelven todavía más grandes cuando se compara con la historia de la región y más significativas, pues. Claro, y por eso es que quisimos hacer precisamente este programa, ¿verdad? Mucho, ¿verdad? Ya Nayansi también lo planteaba, Cristina y Sura, porque es importante recordar qué fue lo que, ¿verdad? ¿Por qué se abolió? ¿En qué contexto? ¿Qué es lo que ha pasado desde que se abolió a hoy? ¿Y qué es lo que ha pasado también a nivel latinoamericano? Porque somos, ¿verdad?, distintos en ese sentido, ¿verdad? Y yo creo que eso es muy importante cuando uno se pone a analizar el contexto centroamericano en los 80s, ¿verdad? Y ve la política de tierra arrasada en Guatemala y lo que fue, digamos, la participación del ejército ahí digamos, en el asesinato masivo de población indígena, una también se cuestiona, bueno, Costa Rica tenemos no somos perfectos ni mucho menos, pero al menos esta decisión sí nos coloca, digamos, en una posición distinta, digamos, que es importante que la reconozcamos y que, como dice Cristina, para que la mantengamos y para que no permitamos que estos discursos y esta retórica, ¿verdad?, que últimamente se está escuchando, nos haga retroceder, sino más bien todo lo contrario, que avancemos. Estamos en Sobre la Mesa, 70 años de la abolición del ejército. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos en Sobre la Mesa a 70 años de la abolición del ejército. Antes de hacer una pausa, yo un poco estaba planteando el tema también de cuál ha sido el papel también de los mismos ejércitos centroamericanos en los 80s. Ahí quería tal vez, Ana Yancy, que nos explicaras un poco en ese sentido. ¿Ha variado en realidad a nivel centroamericano? Porque bueno, sí ha variado, pero últimamente como que más bien hay
como otra vez la retórica de inyectarle un poco de presupuesto y cosas por el estilo y fortalecer, aunque son ejércitos pequeños. Sí, se hace durante, digamos, todo el proceso de los acuerdos de paz en Centroamérica, y no solo para América Central, sino que en general para América Latina se dio una reducción muy fuerte del tamaño de las Fuerzas Armadas prácticamente en todos los países de la región, y también se dio todo el tema de los países estrenando procesos democráticos y matriculándose todos en lo que era régimen democrático. Si lo vemos a estas alturas, digamos, del tiempo, sí estamos viendo algunos países incrementando su gasto militar, no necesariamente expandiendo su tamaño en cantidad, por ejemplo, de hombres o de personas que lo constituyen, pero sí hay incrementos en el gasto militar. Cuando vemos, digamos, ese elemento de crecimiento, por lo menos para Centroamérica, yo no diría que pueda estar desligado un poco de la situación, por ejemplo, que se está dando en Nicaragua, claro, donde aparte de una situación interna de confrontación, también se tiene información de armamento militar que está llegando vía Venezuela mayoritariamente hacia el país. Toda la producción de Kalashnikov que tiene Venezuela bajo licencia de rusa desde hace un poco más de 20 años, está dándose, digamos, a nivel de región. Y de pronto, cuando se dio la donación de los tanques a Nicaragua, se veía, por ejemplo, otros países de la región comprando pertrechos, digamos, no nuevos tal vez, pero a Colombia, a Chile, o sea... Honduras compró como aviones a Rusia Honduras también. Y Guatemala creo que también compró, entonces el punto es el tema de balance de fuerzas vuelve a estar en la palestra, eso implica remilitarización, un incremento del gasto militar y, ¿por qué no?, incremento de las deficiencias a nivel de agenda social de los países, que veamos, por ejemplo, la migración hacia Estados Unidos. Claro. O sea, un país que no puede atender a su población, pero que, bueno, está tratando de mantener su integridad territorial, por ejemplo. Claro. Cristina, en esa línea, y usted de hecho ahora lo planteaba con respecto a la Unión Europea, ¿por qué es que los cuerpos militares están otra vez como ganando legitimidad? Habían como perdido, ¿verdad?, esa legitimidad, además bien venía toda una lógica de disminuir el gasto militar, de que, ¿verdad?, algunos países siguieron el ejemplo de Costa Rica, de abolir los ejércitos, pero como que estamos en esa nueva ola, ¿verdad?, nuevamente, ¿verdad? ¿Cómo se podría explicar eso a nivel internacional? Bueno, ahí, en el caso específico de Centroamérica, porque varía de país en país. El caso colombiano, por ejemplo, es un caso muy específico de lucha contra las FARC, o inclusive el peruano con Sendero Luminoso, que sí son políticas, o sea, que son luchas políticas enredadas de todo, en narcotráfico, en criminalidad, pero sí tienen un aspecto político muy importante. En el caso de los países centroamericanos, con excepción del caso nicaragüense, hay un componente sumamente importante que es el del crimen organizado, narcotráfico, tráfico de personas y grupos de jóvenes pandilleros que ahora ya no son pandilleros jóvenes, ahora son viejos maleantes. En muchos casos, pero sí hay una necesidad y una demanda de la sociedad civil de tener mayor protección frente a las amenazas de todos estos grupos criminales, y eso ha favorecido que los ejércitos recuperen el terreno que habían perdido después de los acuerdos de paz, en los que se decidió que los ejércitos centroamericanos iban a abandonar toda función de policía. Ahora la están recuperando. Aún en el caso mexicano, el nuevo presidente de México, Manuel
López Obrador, AMLO, está tratando, que se ha opuesto a la Corte Suprema de Justicia, pero está tratando de armar un cuerpo policíaco militar o un cuerpo policíaco bajo mando militar para luchar contra el narcotráfico. Los grupos de derechos humanos y la Corte están muy opuestos al respecto. Entonces, esta situación es una situación muy específica de Honduras para arriba. El caso de Nicaragua es un caso diferente porque tiene que ver con el régimen de Ortega, los Ortega Murillo, que hace una coyuntura muy, muy especial. Sin embargo, hasta ahora el ejército nicaragüense se ha mantenido al margen. No sé si será un as bajo la manga que sacarán en algún momento, o si el ejército está realmente renuente a participar. Bueno, como mencioné, los casos de Colombia y Perú son diferentes. El caso de Brasil, bueno, ahora que llegó un militar al poder, que fue electo en las elecciones, vamos a ver qué pasa. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Ahí es una incógnita, perfectamente podría desembocar en una militarización, y eso significa remilitarización en Argentina y remilitarización en Chile, y el balance de fuerzas, la lógica del balance de fuerzas, imponerse claro. A la lógica, digamos, de la seguridad humana, que, como decía yo hace un momento, va subiendo. Pero yo, antes de dejar la palabra, quisiera adelante. Preguntarle a Sura, porque cuando leí, yo ya le hice la aclaración aquí, yo no he leído el artículo completo, el artículo científico que ellos escribieron. Simplemente me he limitado a leer lo que ha salido en los periódicos, en la prensa nacional, sobre todo en La Nación y en los diferentes periódicos de Costa Rica. Pero hay algo que, leyendo esos resúmenes, una duda que me ha saltado y quisiera hacérsela a uno de los investigadores, ya que lo tengo tan cerquita. Sí, claro. Y es, ¿cómo saben, cómo pudieron aislar la variable del ejército y del gasto militar y no, digamos, preguntarse o no saber si fueron otras variables las que incidieron en este mayor crecimiento económico? Porque, bueno, la redistribución del gasto estatal está bastante claro, pero la cuestión del crecimiento económico depende de tantas cosas, depende de tantas variables, incluyendo, y es la que yo querría ver un poquito más desarrollada, la variable internacional, la coyuntura económica de la región, el precio de las materias primas, toda una serie de cosas que, a mi modo de ver, también podrían explicar, aunque fuera parcialmente, esas mejoras económicas a las que ustedes se han referido. Sura, tenemos 2 minutos para responder esa pregunta. Bueno, voy a intentar de hacerlo brevemente. Lo primero que le diría es que, en efecto, ese es uno de los retos que nosotros tuvimos a lo largo de la investigación, porque, de hecho, cuantitativamente uno determina que hubo algo que ocurrió después del 50 que es único en Latinoamérica, porque el ejercicio que expliqué, por ejemplo, se lo hacemos a todos los demás países. O sea, ¿será que lo que determinamos solo fue algo regional? Entonces, que lo que encontramos de esta gran divergencia entre lo que hubiera sido Costa Rica y lo que terminó siendo, ¿fue algo que le pasó a todos los demás países o es algo propio de Costa Rica? Entonces, después de hacer ese ejercicio, en efecto, fue algo propio de Costa Rica. También podría ser que fuera algo que viniera de mucho antes. Entonces, tal vez vino cuando se hacen las primeras reformas en el 43 y cuando las garantías laborales se incorporan en garantías sociales en la Constitución. Y bueno, en efecto no, cuando uno crea como este modelo para predecir,
lo que sigue ocurriendo después de eso, pues lo predice bien, no hay una gran divergencia. El argumento que nosotros usamos, bueno, son dos factores explicativos. Uno que parte de todas las contribuciones económicas. Sería cerrar la idea porque ya tenemos que cerrar. Uno que parte de todas las contribuciones económicas y otro que es una tesis de Kirk Bowman, un historiador, que lo que plantea es lo siguiente. Para ese momento todas estas reformas que se hicieron no eran suficientes para garantizar la democracia ni la confianza en el sistema electoral. Lo que permite eso y lo que hace que no se adquiera el poder bajo las armas y se retrotraigan todas estas reformas es la ausencia de un ejército. Entonces la ausencia de un ejército es el elemento, lo que contribuye pasivamente a que todo esto no se haga para atrás. Y en este sentido nosotros le atribuimos, dentro de los demás factores que también reconocemos, la contribución al ejército que nosotros encontramos. Claro. No, muchísimas gracias, Sura, Cristina, Nayansi, por estar acá Sobre la Mesa. Evidentemente hay muchísimas más cosas que ver y muchísimo más que analizar de la investigación que ustedes realizaron. Y bueno, además entender que fue algo importante la abolición del ejército, que tenemos que seguir cuidando esa gran, ¿verdad?, decisión y que no tenemos que olvidar que también tiene efectos y ha tenido efectos positivos para no, digamos, echar un paso para atrás. Así que muchísimas gracias a ustedes en sus casas por acompañarnos. Les esperamos la próxima semana.